Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios en esta tarde por sus bendiciones. Y hoy estamos aquí en su programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Y vamos a continuar con el ministerio evangelístico. Hemos implementado la escuela del ministerio evangelístico para que muchas personas que han sido llamadas por Dios puedan ejercer este ministerio de una manera efectiva, de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra, que llevemos este mensaje del evangelio a toda creación, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada y muchas personas puedan volverse a nuestro Dios. Así que hoy estamos aquí dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos llevar esta palabra de vida, la palabra que transforma y que cambia los corazones. Así que nos gozamos en el Señor en esta tarde. Gracias por todas esas bendiciones que Dios trae sobre nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Y damos gracias a Dios por aquellos evangelistas que han estado atentos a este material, esta enseñanza y cada una de las conferencias que hemos estado compartiendo. Ya llevamos unas 4 conferencias, así que hoy vamos a ya dar inicio a lo que es la introducción al ministerio evangelístico. Habíamos dado la introducción a lo que eran las escuelas evangelísticas y hoy vamos a entrar un poco más a lo que es el ministerio evangelístico y algunos fundamentos que es necesario que nosotros podamos conocer. Así que le invitamos para que permanezca en este tiempo con nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos entonces a darle gracias a Dios por aquellas personas que han estado en conexión en esta hora. Bendito el Señor. Y queremos glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a invitarle entonces a entrar en la conferencia en esta tarde. Gloria a Dios. Y vamos a hablar acerca de esta gran comisión que Dios nos ha encargado, que Él nos ha dado. Bendito Dios. Este es el material que vamos a ver en el día de hoy. Bendito el Señor. Vamos a hacer esa introducción a lo que es el ministerio evangelístico, algunos fundamentos esenciales y muy importantes para que usted sea edificado y pueda desarrollar este ministerio. Tenemos una serie de conferencias que son muy nutridas, que tienen que ver no solamente con la información acerca del ministerio, sino tienen que ver con la formación acerca del ministerio evangelístico. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a darle gracias a Dios en este tiempo, y usted que se ha conectado, permanezca allí en la conexión. Bendito el Señor, para que hoy reciba lo que usted necesita. Hay personas que han sido llamadas al ministerio evangelístico, algunos lo desconocen absolutamente, otros no saben cómo hacerlo. Y aquí estamos nosotros para decirle cómo lo va a hacer, cómo usted puede desarrollar ese ministerio que Dios le ha dado y cómo puede hacerlo con efectividad, porque a través de estas conferencias no solamente va a conocer algunos fundamentos, la doctrina, sino que le vamos a introducir cómo hacer la labor, cómo desempeñar el trabajo y sobre todo lo que usted necesita para que lo pueda hacer con efectividad, reconociendo que este trabajo es un trabajo espiritual, y como trabajo espiritual de alcanzar las almas, usted se va a ver envuelto en una guerra espiritual, porque Satanás no va a soltar fácilmente las almas, pero mediante una preparación espiritual y un conocimiento muy profundo de estas verdades, usted va a poder trabajar con efectividad y alcanzar las almas
para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En primer lugar, tenemos que entender que para tener ese deseo profundo de alcanzar los perdidos, además de tener el llamado de parte de Dios, necesita tener un conocimiento profundo de los padecimientos de Cristo en la cruz. Si usted no ha ido a la cruz, si usted no ha tenido la experiencia espiritual de lo que es los padecimientos de Cristo, difícilmente usted va a dejarlo todo por causa del ministerio. Para dejarlo todo por causa del llamado evangelístico, usted tiene que haber experimentado la cruz, haber sufrido esos padecimientos de Cristo, porque recuerde que la Biblia dice que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Es decir, que Dios, para darnos vida, tuvimos que haber muerto con Cristo y con Él haber sido resucitados. Por eso todo aquel que ha nacido de nuevo ha tenido la experiencia de la vida resucitada, la cual Dios nos da para que nosotros podamos vivir con efectividad en este mundo lleno de maldad, en este mundo donde las acechanzas del maligno han venido para destruir las vidas, porque el maligno no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que en base a esta parte introductoria, vamos a estar leyendo Isaías 53, del 3 al 6, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia habla acerca de los padecimientos de Cristo por causa de nuestra salvación. Ir a la cruz y tener muerte de cruz. Fue colgado en un madero y su sangre derramada para que hoy nosotros tuviésemos la redención y la vida eterna. La Biblia destaca estos padecimientos, los sufrimientos de Cristo en la cruz, lo que Él experimentó, el dolor, el sufrimiento, ser despreciado, ser abandonado, ser traicionado, toda esta experiencia dolorosa en la cruz, haber muerto inocentemente, y cargó allí en esa cruz todos nuestros pecados. Él se llevó nuestras heridas, Él se llevó nuestra enfermedad, Él se llevó nuestro pecado, se llevó el oprobio en la cruz. O sea que Él cargó con todo lo que nos correspondía cargar a nosotros. Entonces, estos padecimientos fueron duros. Hay personas que han estudiado, médicos, científicos, han estudiado lo que es el sacrificio de Cristo y han llegado a conclusiones tales como que un ser humano no puede mantenerse con todos estos padecimientos, que antes de una persona ir a la cruz como Cristo no hubiera podido resistir todo lo que él padeció antes de subir a la cruz, los azotes, llevar el madero encima, los padecimientos y todo lo que él llevó en ese trayecto.
Es decir, que es una cosa muy dura, muy terrible lo que el Señor experimentó, además de el desangramiento que tuvo en la cruz. Los clavos, fue ajustado al madero con clavos en sus manos, en sus pies. Y todos estos padecimientos lo hizo el Señor por causa de nosotros. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y esta expresión de ser despreciado y desechado entre los hombres nos habla de los primeros padecimientos. O sea que la vida del Señor antes de ir a la cruz no fue fácil, porque Él fue despreciado por mucha gente. Muchos se apartaron del Señor. A veces leemos la Biblia y pensamos que bonita la vida del Señor, su vida, su ministerio terrenal. Pero usted de pronto no se imagina el menosprecio que recibió el Señor por causa de establecer la verdad. Cuando, por ejemplo, uno de nosotros trata de establecer una verdad por encima de lo que los demás piensan, es una gran batalla. Y muchas veces se convierte en menosprecio. Y eso fue lo que le ocurrió al Señor. Tratando de establecer la verdad universal por encima de la mentira que arropa el mundo, no fue cosa fácil para Él. Lo tocó luchar fuertemente para establecer la verdad. Y por esta razón muchas personas, dice la Escritura, que se volvían atrás y ya no seguían con el Señor. Así que solamente los discípulos pudieron continuar con el Señor. Y muchos se acercaban a Jesús solamente para recibir un milagro. Muchos se acercaban para que Dios les alimentara. Y después se iban, no tenían que ver con el Señor, como el caso de aquellos leprosos, que el Señor sanó, pero solamente uno se devolvió agradecido. Entonces, en este sentido, la vida del Señor y esa experiencia fue muy dolorosa. La Biblia lo describe en este libro de Isaías. Habla del varón de dolores, experimentado en quebranto. De pronto, no es una palabra fácil de comprender, pero usted sabe lo que significa ser experimentado en quebranto. Está hablando que los padecimientos que él sufrió fueron sucesivos. Es decir, que fue un golpe tras golpe sobre su vida. Fue una experiencia dolorosa, por eso la Biblia lo llama varón de dolores. ¿Quién en esta tierra, en este tiempo, podrá decir que es un varón de dolores? Es algo terrible y yo digo que inimaginable. Nunca nosotros vamos a poder comprender con toda el concepto absoluto de lo que es los padecimientos de Cristo, porque eso es difícil que el ser humano pueda entender y concebir, pues eso solamente se dio en su propia vida. No se dio en la vida de nosotros. Nosotros hemos tenido algunos padecimientos, pero no son comparables con la experiencia de Cristo. Y lo más tremendo de esto es que más nadie tendrá esa experiencia en su vida, porque solamente el Señor es digno de haber padecido y sufrido por nosotros. Él fue enviado para esos padecimientos, para que hoy nosotros tuviéramos la bendición de la salvación y la vida eterna. Y dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. O sea que no hubo un reconocimiento de su obra en la tierra. No tuvimos estima, no le dimos el valor suficiente al sacrificio de Cristo, que nos ha lavado hoy nuestros pecados, que nos ha redimido, que ha alcanzado para nosotros esa preciosa salvación. Y la Biblia habla que Él llevó nuestras enfermedades. Quizá tampoco no es fácil entender la parte de que Él llevó nuestras enfermedades. Si uno cuando tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, no sabe ni dónde colocarse por el dolor de cabeza. Cuando una persona tiene cualquier padecimiento en su vida, esto le da un estado de inestabilidad, de desespero,
de dolor, frustración. Hay gente que grita por causa del dolor. Entonces no es una situación fácil que nosotros podamos experimentar sencillamente y decir, Él se llevó nuestras enfermedades, pero ¿cuántas enfermedades se llevó el Señor en la cruz? Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Significa que no hubo ninguna enfermedad que no se fue con Cristo en la cruz. Todos los padecimientos los llevó el Señor en la cruz. Y por eso hablamos de los padecimientos de Cristo. Ahí se fue sobre Él el cáncer, se fue el SIDA, se fue el tumor, se fue la diabetes, se fue todos los padecimientos habidos y por haber del ser humano cayeron sobre la vida del Señor, además de nuestros pecados. Todo lo que una persona ha hecho, Él lo llevó en la cruz. Todo lo que la humanidad ha hecho, Él se lo llevó en la cruz. Usted se imagina a alguien que esté cargando con todos los pecados de la humanidad. Si muchas veces una persona con sus propios pecados no puede y mejor opta por suicidarse. Porque muchas veces hay personas que la condenación, la culpa por haber hecho algo, lo lleva al suicidio. Hay personas que por causa del estrés, del desespero, de sus conflictos, se quitan la vida. Personas que por causa de las deudas se han quitado la vida. Entonces, imagínese alguien que ha recibido todo eso que estamos nombrando y lo que no hemos nombrado sobre la vida de una persona. No es fácil, pero Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso estamos hablando de los padecimientos de Cristo. Estamos hablando de los sufrimientos del Señor. Estamos hablando de todo lo que Cristo cargó en su cuerpo, en el madero, para que hoy nosotros pudiéramos decir que tenemos salvación y vida eterna. Estos padecimientos, lo que nosotros llamamos el misterio de la cruz, hablando acerca de no solamente de los padecimientos, sino cómo pudo concebir el Señor poder cargar con esto y cómo bajó a lo profundo de los infiernos por causa de la carga de pecado que tenía encima. O sea, el peso del pecado lo llevó a lo profundo del infierno. O sea que era tanta la carga de pecado que no podía permanecer aquí en la tierra, tenía que bajar a lo profundo del mismo infierno por causa del pecado. O sea que los pecados que el Señor carga ameritaron que fuera a lo más profundo del infierno. Pero cuando estuvo allá abajo, el tribunal del Señor, de Dios, del cielo, estableció que era alguien inocente, que había cargado con pecados que no eran de él. Y por eso el infierno no lo pudo retener, la muerte no pudo retener al Señor. Y por eso resucita en victoria. Bendito el nombre de Cristo por esa hazaña universal, hazaña poderosa que va a traspasar los tiempos de la humanidad. El verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, si empezamos a nombrar todo esto, yo creo que nos va quedando un concepto más profundo de ese sacrificio de Cristo, hablando que herido fue por nuestras rebeliones. O sea que nuestra rebelión causó heridas en el Señor. La rebelión de la humanidad causó heridas en el Señor. O sea que cada rebelión de cada ser humano llevó heridas. Hizo que en el Señor fuera herido por causa de nuestras rebeliones. Y también dice que fue molido por nuestros pecados. Esa palabra molidos habla de haber sido triturado. O sea que el pecado nuestro trituró al Señor. Fue un golpe, fue algo doloroso, algo profundo. No es fácil interpretar o explicar los padecimientos de Cristo, pero todo eso el Señor lo hizo por causa de ti,
por causa de nuestra salvación. Lo hizo porque Él nos amaba. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia habla acerca del castigo nuestro que fue sobre Él. Fue castigado por causa de nuestros pecados. Entonces, con esto, espero que usted haya entendido un poco el sacrificio de Cristo, haber sido colgado en una cruz, desnudo absolutamente. Esto habla acerca de una vergüenza pública, porque fue expuesto públicamente, desnudo, castigado, lacerado, maltratado, azotado, todo sobre Él. Entonces, es triste, o sea, al punto tal que el Señor, en su humanidad, le dijo al Padre por qué lo había abandonado. Yo quiero que usted se imagine en este momento la expresión del Señor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esta expresión habla acerca de un hecho real. Porque si el Padre no lo hubiera abandonado, no hubiera podido morir. Él tenía que morir. Y por causa de los pecados que tenía encima, el Padre no podía estar con Él. El Espíritu Santo no podía estar con Él por causa de los pecados. Entonces Él fue abandonado, fue dejado solo con esos padecimientos. Y por causa de su inocencia, por causa de su obediencia, la muerte no lo pudo retener. Este es un misterio muy profundo. La gente quiere a veces entrar en esta discusión de que si el Señor, si era Dios, ¿por qué el Padre no estuvo con Él? ¿Qué pasó en ese instante con la humanidad? ¿Qué ocurrió en la humanidad? Y pues es sorprendente, y creo que a todos nos sorprende escuchar de las palabras del Salvador decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fueron palabras certeras y fueron palabras evidentes de que el Padre lo había abandonado, y es que el Padre no podía permanecer ahí. Por mucho que amara a su Hijo, no podía consentir el pecado que Él había cargado. El Padre tenía que apartarse del Señor por causa del pecado. Y es lo que vemos hoy día, y por eso estamos hablando de este ministerio evangelístico, hablando acerca de la condición de la gente que está en el mundo, que está cargada de pecado, por lo cual ellos están sin Dios. Así como el Señor experimentó la ausencia del Padre, la ausencia del Espíritu Santo, así la gente, por causa de su pecado, experimentan la ausencia de Dios, del Padre, la protección, experimentan el abandono de Dios, y la gente dice: pero ¿por qué Dios se ha apartado de mí? ¿Por qué yo no siento a Dios? Es por causa de la condición del pecado de la humanidad, del pecado de la vida de las personas. Y eso Dios no hace excepción de personas. El Padre no hace excepción de personas. Aún lo hizo con su Hijo Jesucristo ahí en la cruz. Tuvo que apartarse del Señor, y si Dios no se aparta del Señor, el Señor no va a lo profundo del infierno para poder rescatarnos a nosotros. Y como nosotros morimos juntamente con Cristo, juntamente con Él fuimos nosotros resucitados. Y hoy todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador experimenta la vida resucitada, porque ha establecido que murió y resucitó juntamente con el Señor en la cruz. Bendito el nombre de Cristo. Todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
es inimaginable, es incomprensible. No encuentro palabras absolutamente para describir la carga de pecado de toda la humanidad que cayó sobre el Señor. No logramos imaginarnos las diferentes condiciones pecaminosas de la gente. No podemos imaginarnos tampoco la magnitud del pecado de las personas. No podemos imaginarnos la cantidad de millones de personas que hay en el mundo y que habrá en el mundo. Porque es que lo más sorprendente de esto, que el pecado que el Señor se llevó es de toda la humanidad por todas las generaciones, habidas y por haber. Entonces la carga de pecado sobre el Señor no fue fácil. Esto habla acerca de los padecimientos de Cristo. Si usted no ha entendido, no ha asimilado, no ha experimentado en la oración estos padecimientos, difícilmente usted va a predicar desde lo profundo de su corazón acerca de los perdidos. Porque una de las cosas que tenemos que comprender es que esta condición, escuche, esta condición de los padecimientos de Cristo, esta condición es la misma condición que tienen las personas que están sin Cristo. Yo quiero que usted hoy comprenda este misterio de la cruz, y es que la persona sin Cristo experimenta, vive estos padecimientos en su vida. Es decir, que su condición le amerita ir al mismo lugar donde fue el Señor, a lo profundo del infierno. Entonces, esa vida de la persona que está sin Cristo amerita que ese sacrificio del Señor pueda cubrirle para que sea librado de lo profundo del infierno y la perdición. Entonces, alguien que predica el mensaje evangelístico tiene que entender que la persona que tiene enfrente está en esta condición, que el Padre se apartó de ella, que el Espíritu Santo no puede estar allí por causa del pecado que está viviendo. No puede permanecer sobre su vida. Por eso dice la Escritura que cuando estábamos sin Cristo estábamos apartados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la condición de las personas que están sin Cristo. Y por eso el Señor muere por esas personas y entrega entonces su vida para darle salvación y vida eterna. La Escritura nos enseña que nosotros morimos juntamente con el Señor. Es decir, que esos padecimientos con que el Señor muere nos llevan con Él a lo profundo del infierno. Y es la condición espiritual de los que hoy están sin Cristo. Es la misma condición espiritual, pero es algo tan complejo y profundo que nosotros no lo vemos. O sea, la persona natural o el cristiano común y corriente no puede siquiera imaginar que la condición de las personas sin Cristo es la misma condición de lo que Cristo padece en la cruz. El asunto es que el Señor fue por ellas, murió por ellas. Por eso es que no experimentan los padecimientos esos, porque Cristo los llevó en la cruz. Pero equiparando, ¿verdad? Digamos, el castigo es el mismo. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo se va al infierno. Eso está escrito en la palabra. La Biblia habla de la salvación porque hay una perdición. ¿Y el perdido a dónde va? El perdido va al infierno. ¿Por qué va al infierno? Bueno, porque sus actos, su acción, ameritan estar en el mismo lugar que fue el Señor, con los padecimientos que tomó de otros. Entonces, por eso es que estamos hablando de que es la misma condición, hablando espiritualmente.
Es la misma condición. El que está sin Cristo amerita el infierno porque su pecado le lleva a ese lugar. Entonces, con esto tenemos que entender que tiene que abrirse en nuestra mente un concepto más real del perdido. Por eso se llama perdido. El perdido es que alguien que no tiene rumbo, alguien que está en un lugar del cual no puede salir. Como cuando alguien se extravía, no tiene escapatoria, no tiene puerta de salida. Ese es el perdido, no sabe hacia dónde va a encontrar el lugar de salida. Por eso es que hablamos de perdido, que el perdido, su posición real es la perdición eterna. Es el castigo que merece el perdido. Lo establece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios valora lo que es el pecado y valora lo que es la obediencia. Valora el pecado en el sentido que Él tiene que reconocer lo que realmente es pecado. Si Dios no reconociera lo que realmente es pecado, habría mucha rebelión en el cielo. Entonces Dios tiene que dar el valor a lo que corresponde lo que es el pecado. Y el pecado lleva a la perdición eterna. Entonces ahí lo equipara o lo compara o lo iguala en valor espiritual a lo que es la perdición eterna, al lugar donde fue el Señor en lo profundo del infierno. Entonces, aunque no vemos las personas con los padecimientos de Cristo encima, su condición espiritual amerita que esté en el mismo lugar donde Cristo fue. Eso significa que Dios está dando el mismo valor a los padecimientos de Cristo, o sea, el pecado cargado con esas personas, porque los va a llevar al mismo lugar. Entonces, con esto nosotros tenemos que empezar a valorar y en este sentido a tener misericordia por los que están sin Cristo. Por eso es que cuando evangelistas se están orando por los perdidos, a veces lloran, porque pueden por un momento ponerse en la condición del que está perdido. Y es una cosa triste, dolorosa, muy profunda. Y la gente necesita, el evangelista, conocer estos padecimientos de Cristo para que entonces pueda valorar al perdido. Lastimosamente hoy día, lamentablemente lo tenemos que decir, que muchas personas, muchos cristianos, ya no tienen diferencia entre el perdido y el salvo. Lamentablemente es una realidad que estamos viviendo. La única forma en que una persona puede diferenciar entre un cristiano y uno que está perdido es que uno asiste y el otro no. Pero ahí no está la diferencia. Porque hay muchos que asisten pero están perdidos. Entonces la diferencia está en la condición espiritual. La diferencia está en que uno es obediente y otro desobediente. Y allí, en ese análisis, podemos nosotros mirar lo que ocurre con los perdidos. Por eso hemos enfatizado aquí en los padecimientos de Cristo. Y nos hemos tomado este tiempo porque el objetivo nuestro no solamente es llevar información. El objetivo de esta escuela es que usted tenga una formación espiritual de lo que es el llamado de Dios como evangelista, para que usted tenga una comprensión muy profunda de lo que es el perdido. Cuando usted tiene este concepto que hemos explicado hoy acerca del perdido, acerca del que no tiene a Cristo, entonces se va a compadecer de esa alma que está errante, que está perdida. Así de pronto usted la vea que se alegra, que goza. Esa alegría es efímera, eso no es realmente profundo en su vida. Detrás de esa alegría hay un sufrimiento, un dolor, porque esa alma, la condición de esa alma amerita infierno.
perdición eterna. Y Cristo ha venido para rescatar esa vida. Y lo quiere hacer, pero a través de ti, de mí, a través de nosotros, que hemos sido llamados. Por eso que usted está aquí en esta transmisión, porque Dios le está hablando acerca de la condición del perdido. Y necesitamos conocer mucho más de la condición del perdido. Y lo hemos estado hablando en otras conferencias de otros temas, hablando acerca de los que no tienen a Cristo, etcétera, hablando acerca de aquellos que perdieron esa imagen de Dios, que fueron deformados por causa del pecado, y que Cristo está en este tiempo tratando de restaurar a aquellas personas para llevarla a la imagen original que fue en el principio de la creación, hecho a la imagen de Dios. El hombre perdió esa imagen por causa del pecado, y esa condición espiritual del hombre, el hombre mismo fue arruinado por causa del pecado, y es la condición que tiene actualmente. Entonces, pues Dios nos permita seguir ahondando en este tema para que muchos puedan concebir más profundamente cada una de estas cosas y puedan entonces desarrollar con efectividad este llamado de nuestro Dios. Bendito el Señor. Bueno, con todo esto Dios dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener y resucitó victorioso para entonces encomendarnos la salvación de los perdidos. Y yo quiero que hoy usted que me está escuchando sepa que es una encomienda, que es un encargo. Por eso la Biblia habla de la gran comisión. Yo digo un encargo, fuimos comisionados, y el que es comisionado es establecido, ¿verdad? Se le entregan credenciales para que ejecute una labor. Y esto tenemos que entenderlo con toda claridad. No se trata de una sugerencia, y lamentablemente hemos manejado el tema como una sugerencia. Sugerir de ir predicar a los perdidos no es una sugerencia. La gran comisión es un encargo. La gran comisión es una asignación. La gran comisión es una responsabilidad. Es algo que Dios nos demanda a nosotros. Es algo que tiene que ver con nuestra esencia y con nuestra naturaleza, y sobre todo aquellos que han sido llamados al ministerio evangelístico. Dios los ha encargado. Son la voz de Dios para salvación. O sea que cuando el evangelista abre su boca para evangelizar, es Dios alcanzando a sus hijos a través del ministerio evangelístico. Entonces, como quiera, es una encomienda que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que empezar, aquellos que han sido llamados al ministerio evangelístico, empezar a tomar esta responsabilidad, porque es un llamado supremo. Eso nos ha estado enseñando la pastora Gloria en las noches, Hoy empieza tu avivamiento, hablando del llamamiento supremo. Entonces el llamado máximo es el encargo que Dios nos da, hablando acerca, en este caso, del ministerio evangelístico. Es un encargo de parte de Dios. Es Dios decir, este trabajo que yo hago, lo voy a hacer a través de ti. Es decir, que si tú dejas de hacerlo, entonces Dios lo deja de hacer a través de ti. Entonces es un encargo, es una encomienda, es una responsabilidad. Y es la manera como hay que verlo. Así como tú tienes la asignación de la respiración, al evangelista tiene la asignación de alcanzar los perdidos. Hace parte de su esencia, hace parte de su naturaleza. No puede dejar de hacerlo porque eso está en su estructura espiritual. Entonces Dios ha establecido, por eso dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4, que Él mismo nos instituyó como ministerios. Y dice que el mismo Jesucristo te ha instituido el ministerio evangelístico si tú has sido llamado a este ministerio. O
sea que todo aquel que es evangelista es porque el Señor mismo, o sea, el mismo Jesús, vino sobre él y estableció el ministerio en su vida. Es decir, que el ministerio evangelístico no es una opción o una decisión propia que tú la has tomado como una decisión. Es decir, de ahora en adelante voy a ser evangelista. No, es una asignación de parte de Dios. Es algo que Dios ha establecido en su voluntad sobre tu vida. Es decir, que Dios vino sobre ti y te imprimió en tu estructura espiritual un valor agregado que es el ministerio evangelístico que estamos hablando hoy. Entonces, si has sido llamado por Dios, tienes que reconocer que tu compromiso es con el Señor. Es algo que hace parte ya de tu esencia, de tu vida. No es una profesión como algunos. Algunos van a la universidad y estudian una carrera y tienen ya una profesión y la ejercen, y si quieren pueden cambiarla en el camino y se dedican a otras cosas, y eso no pasa nada. No así el ministerio. Cuando alguien es llamado al ministerio, es algo que va ya impreso en la vida de la persona para ejercer. Y nunca podrá estar en paz si no ejerce lo que Dios le ha dado. Entonces aquí nos encontramos con esta gran comisión. Bendito el nombre de Cristo. La gran comisión, vamos a leer Marcos 16, 14 al 18, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que el Señor le reclamó a estos discípulos porque ellos no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que una de las cosas que tiene el ministerio evangelístico es dar a conocer al Cristo resucitado. Todo aquel que es comisionado por Dios, porque aquellas personas que vieron al Señor por primera vez resucitado y le fueron a hablar a otros, los que oyeron no creyeron. Y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es decir, que cuando una persona no cree que Cristo ha resucitado, es porque hay incredulidad y un corazón duro. Entonces, este llamado al ministerio evangelístico tiene estas dos partes que hay que romper: la incredulidad y el desconocimiento de que Cristo ha resucitado. Entonces, el evangelista lleva una palabra de fe, de creer en el Señor y de dar a conocer a un Cristo resucitado. Cuando damos a conocer al Señor su palabra, su verdad, la gente empieza a creer. Pero al conocer al Cristo resucitado, esa fe se incrementa tanto que hay una conversión, que hay una nueva vida en la persona de seguir al Señor. Entonces este texto que nos habla hoy la Escritura nos muestra el reproche del Señor. Reprochó a aquellos que no habían creído que Él había resucitado, no habían creído en esa resurrección del Señor. Entonces, somos comisionados casualmente para que la gente crea en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación y en la vida resucitada de Cristo. Bendito el Señor. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como vemos en este texto, está hablando acerca de la comisión, del encargo, de lo que Dios establece. Y hoy pues estamos hablando acerca de que usted como evangelista, usted como una persona que ha sido llamado a este ministerio, necesita hacer el oficio.
ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Hace un tiempo, escuchando yo este tema de casualmente el texto del verso 15, ir por todo el mundo y predicate el evangelio, descubrimos que aquí ir por todo el mundo, en algunos originales dice yendo, predicate el evangelio. Hablando acerca de que no se trata de la disposición de ir para predicar, se trata es de predicar mientras vamos. O sea que nuestra naturaleza como hombres de Dios es anunciar en todo tiempo y en todo lugar el evangelio. Entonces Dios nos ha marcado a nosotros para que anunciemos en todo lugar el evangelio. Y es por eso que muchas veces diferimos en el concepto de la programación para evangelizar. Es pues comprensible que a veces algunas congregaciones tienen pues algunas normas y unas formas de hacer el trabajo, pero a veces se convierte tan mecánico que se pierde la esencia, que se pierde el sentido de la evangelización y se convierte en unas tareas, unas tareas escolares, por decirlo así, en las congregaciones. Se convierte en algo que se programa, se convierte en algo que hace parte de los planes, que hace parte de la lista de actividades, y realmente no es el sentido. El sentido es que la evangelización debe ser un acto natural en el creyente, en el hombre que ha sido llamado por Dios. No es en una tarea que se establezca en la congregación. Se trata más bien de lo que corresponde a nuestro actuar natural como hijos de Dios. Se trata es de que es lo que nos corresponde hacer, no lo que se nos asigna humanamente. Porque a veces le asignamos a tal hermano, a tal, hay que ir a evangelizar en tal lugar. No estoy diciendo que no se haga, pero es que eso no es realmente el procedimiento que Dios establece. El procedimiento es que eso es algo que nos corresponde hacer sin que nadie nos diga o nos programe para hacer. Es lo que nos corresponde hacer, como si a usted le dijeran, hoy vas a comer. Nadie te tiene que decir que tú hoy vas a comer. Es algo que tu propio cuerpo, tu naturaleza misma como persona, tu cuerpo te demanda. Asimismo, el llevar el mensaje es demandado por aquella persona que ha sido llamada al ministerio evangelístico. Hace parte de su esencia, hace parte de su naturaleza, hace parte de su mover, hace parte de lo que le corresponde, de lo que su cuerpo, su vida espiritual le dictamina hacer. Entonces, esa es la gran comisión. Fuimos comisionados por Dios, no por la iglesia local, no por tu líder de evangelista. Fuimos comisionados por Dios. Entonces usted no tiene que esperar que le asignen la tarea de la evangelización. No tiene que esperar eso. Eso tiene que fluir, porque es la gran comisión. Entonces fuimos comisionados por Dios. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Entonces, en esta comisión no podemos decir a este le predico y a este no. A este que me cae bien le voy a hablar de Cristo. Pero a aquel que me cae mal no le voy a hablar de Cristo. Usted no sabe lo que es el perdido. Usted no tiene la menor idea de la condición de esa persona que está a punto de irse eternamente para el infierno. Necesitamos ser movidos a misericordia. Y el evangelista, el hombre que es llamado por Dios a este ministerio,
es movido a misericordia, a llevar la palabra reconociendo que alguien está perdido, que no tiene a Dios en su vida. Bendito el Señor, damos gracias a Dios. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado en el día de hoy y el próximo sábado, Dios mediante, vamos a continuar hablando acerca de esta introducción ya al ministerio evangelístico. Honramos a nuestro Dios, al Señor. Damos gracias por todas las cosas que Dios pues nos ha hablado en el día de hoy. Es una bendición que estemos aquí escuchando esta palabra de nuestro Dios y pues meditando en esto para que nosotros podamos cumplir al Señor este llamado. Dios le guarde y Dios le bendiga. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo.